Graças a Deus, irmão. Gracias y paz, hermanos. Queria compartilhar com vocês Quiero compartir con ustedes una de mis Foi experiencias. forte. Fue fuerte. Pouco da minha experiência. Voy a resumir un poco de mi experiencia que el Señor me dio en esta noche. La pastora Elsa ministró sobre mi vida, sobre mi cabeza. Y el Señor trató en áreas específicas de mi vida primero y cosas personales. Y yo voy a hablar parte de la experiencia que el Señor me dio. El Señor me llevaba a un lugar específico en el infierno. Tuve una experiencia, hermano, que nunca había tenido parecido a esta. Y yo vi algo que pensé que no existía, amados, pero existe, porque el propio Señor me mostró, el propio Señor me llevó, y el Señor me llevaba a un lugar, a una sala del infierno, y le pregunté qué era y qué iba a hacer en aquel lugar, y el Señor me decía que me iba a mostrar algo que estaba aconteciendo, por qué las personas estaban en ese lugar. Y yo cuestionaba al Señor, y el Señor me decía, y yo le preguntaba al Señor sobre ese lugar, y Él me decía, hermano, que era el Valle de los Cristianos. Y yo me quedé apavorado, pensé que ese lugar no existía en el infierno. Y me decía, pues existe, muchas personas están aquí, en este lugar, en esta sala, en este valle de los cristianos. Y yo miraba muchos pastores, yo miraba misionarios, yo miraba personas de la iglesia que yo nunca había visto, y otras que yo miraba a través de las redes sociales. Muchos ya murieron. Y mucho sufrimiento, hermano, mucho sufrimiento. Cuando un cristiano que se convierte a Cristo, cuando él no tiene salvación y anda fuera de los caminos del Señor y cae a ese lugar, hermano, la tortura es doble. Los cristianos en el infierno que son torturados al doble. Y la tortura, hermanos, es muy fuerte, mucho sufrimiento. Y uno puede ver el dolor que están sintiendo, el desespero, los gritos, sufrimiento, es muy fuerte. Y si no estamos muy bien estructurados, y es muy fuerte, hermanos. Yo miraba a las personas allá y yo preguntaba que qué habían hecho y por qué estaban allá, y el Señor me decía que estaban allá por causa de que no creían en la palabra del Señor. El Señor hablaba, el Señor alertaba, y ellos no oían y no daban la importancia de la ley del Señor en escritura. Y el Señor decía, estaban en mi camino, llevaban mi palabra, pero estaban lejos de mí. El corazón no estaba en mí, estaba en sus intereses, en sus proyectos, en sus sueños. Llevaban mi palabra. El Señor decía, eran bien instruidos en la palabra, pero su corazón no estaba en mí. Estaban en sus placeres, en sus problemas, en sus negocios. Y el Señor me decía, lleva la palabra.
hacen hasta lo que yo mando, pero su corazón está cerrado hacia mí. Es como una apariencia, hermanos, vivir de apariencia. Y las personas estaban siendo muy torturadas allá. Y yo miraba a los demonios que le decían a las personas. Y los que causaban esa tendencia de ese pecado, la frieza de la iglesia, aquel demonio estaba allá. Y yo podía ver que era un demonio muy fuerte. Y el Señor decía que era ese demonio, que él era comandado por Satanás. Él trabajaba en la iglesia del Señor, principalmente distorsionaba las cosas, generaba duda y causaba frieza. Para el creyente frío, y estaban en aquel lugar y el Señor me decía, este es el valle de los cristianos. Y yo miraba a muchas personas siendo torturadas y el Señor me decía, ¿estás mirando a aquella mujer? Y yo le decía, sí, la estoy mirando. Y él me decía, ¿sabes por qué ella está aquí en este lugar? Y yo le decía, no, mi Señor. Y él me decía que ella era una pastora que predicaba bien y manejaba bien la palabra y era usada hasta por él. Pero en la casa de ella y la vida de ella era diferente. Ella maldecía a sus hijos, maldecía el empleo de su esposo, maldecía hasta su ministerio. Y el Señor me decía, yo no pruebo ese tipo de conducta, no me agrada, aborrezco cuando mi hijo, mi siervo, hace eso. Maldecía a sus hijos, decía que sus hijos no iban a valer para nada, que iban a hacer esto, iban a hacer aquello. Y cuando estaba cerca de su muerte, no se arrepentían, no pedía perdón a su esposo, a sus hijos. Y Satanás mandó un demonio específico en la vida de aquella mujer. Y en la casa de ella era otra persona y maldecía a sus hijos. Y los hijos crecían con aquella maldición, por la cual ella maldecía a sus hijos y a su esposo, y viceversa. También el padre, fuera de la presencia del Señor, cuando llegaba a su casa, maldecía a su casa, maldecía su empleo. Nada estaba bien, nada estaba correcto. Y cuando nada estaba bien, se reclamaba a las personas, a sus hijos, a su casa, y dudaba de Dios. Y había muchos amados. Y recuerdo bien que en donde llegaba mi visión, había muchos cristianos siendo torturados, personas que estaban clavadas como que si fueran Jesús en la cruz. Los clavaban, los amarraban, los torturaban. Y yo le decía, mi Dios, yo nunca había visto eso. Yo ya había tenido experiencias, pero no como esa. Le clavaban a las personas como que si estuvieran en una cruz. Y ahí me recuerdo que la Biblia dice que maldito aquel que es colgado en un madero. Y el Señor me decía que muchas no tenían fe. Algunos entregaban profecía. Y muchos recibían la profecía, pero no creían. Y no creían en la ley que el Señor había aplicado a la iglesia y salían de la sana doctrina. Muchos estaban en la sana doctrina,
pero no estaban en la presencia del Señor, no separaban a la iglesia. Entraban en una iglesia, pero en la otra semana ya se alejaban de cualquier forma. Y Satanás trabajaba en eso, robaba el tiempo de las personas, porque sabía que le quedaba poco tiempo y él actuaba de esa manera. Él ocupaba la mente de las personas, el tiempo de las personas, para que el tiempo pase, porque sabía que esa persona no iba a tener salvación. Y mientras no terminaba el tiempo de ella, y no se concertaban delante del Señor, no pedían perdón por su pecado, y ya no tenían más tiempo y estaban en aquel lugar siendo torturados. Personas que distorsionaban la palabra del Señor y que acrecentaban la palabra del Señor. Y el Señor me decía que estaban allá por causa de que decían que el Señor había dicho eso, pero el Señor no lo había hablado. Y otros inventaban sobre la palabra del Señor cuando iban a predicar. Aumentaban de la Biblia, de la palabra del Señor, y muchos iban para allá. Y el Señor decía que eran mentirosos y hablaban cosas que el Señor no había revelado, y eran mucho sufrimiento, hermano. Y esas personas eran así. Y es para que la iglesia se enfoque en el Señor, para que busquen al Señor, porque Él ya está regresando. Y el Señor decía: yo quiero salvar a todos, yo amo a todos, yo quiero que todos estén en el seno de Abraham, junto conmigo en el paraíso. Pero si ellos llegan a este lugar, nunca más van a salir de este lugar y continuarán siendo torturados. Y él decía que él estaba triste mirando a las personas en aquel lugar, pero ya no había, de nada valía. Y ese lugar en donde había creyentes que estaban en la iglesia, pero ellos estaban apegados a otra cosa, y el Señor decía: hijo, ¿tú sabes cuál es este lugar? Y yo le dije: no, mi Señor. Este lugar aquí es una sala específica del infierno, aquel de los juegos. Yo le pregunté: ¿juegos? Y él me dijo: sí, personas que están apegadas a los juegos. Y el Señor me mandaba a observar y me decía: hijo, observa, mira lo que esos demonios van a hacer con esas personas. Y yo podía ver muchos demonios. Eran demonios en sillas de ruedas. Y los demonios estaban muy contentos, se estaban divirtiendo con aquellas personas. Y llamaban a aquellas personas y las mandaban a sentar en aquella mesa. Y había una mesa específica, y de allí salía fuego. Y aquellas personas estaban encadenadas en las sillas. Y yo pude ver que había algo parecido con la ruleta rusa. Y yo podía ver que ellos giraban aquella rueda. Y cuando aquella rueda paraba en un tipo de tortura. Cuando alguien perdía, la otra persona iba a torturar a la otra persona. Y vi que había dos mujeres sentadas en las mesas, y aquellos demonios giraban aquella rueda. Y una de esas mujeres había ganado en ese juego,
y le daban la lanza lança para que perfuraba a barriga daquela outra la barriga de la otra persona, y ellos tenían que hacerlo. fazer. Y ella iba Ela ia lá con la otra com a outra persona pessoa, aí metia y le a metía la lanza barriga, en su estómago y en sus torturava, ojos e muitas pessoas y las não torturaban. queriam Muchas fazer isso. personas no querían hacer Aí eso, o demônio pegava ela, y los torturava, demonios fazia agarraban a mesma esa coisa persona com que ela. no quería y hacían la A pessoa misma não queria cosa. torturar a outra pessoa lá no Y inferno, cuando las o demônio personas que no torturava querían a mesma torturar a las coisa. otras personas en el infierno, los E aí demonios los passava, agarraban y era los muita gente, torturaban. era pessoa de Y, por cada vez. E nunca y cada parava, persona sempre tenía era su o jogo, turno. sempre era outro jogo. Y siempre era Sempre torturas ese diferentes. juego con diferentes tipos As pessoas de arrancavam o olho das torturas. pessoas quando ganhavam. Una persona torturando a otra en el infierno. No era el demonio. El demonio los hacía que jugaran aquel juego. Y cuando una ganaba, esa torturaba a la otra. Y cuando no quería torturarla, los demonios la torturaban de la misma forma. Depois de ver que nunca parava, os amados, a Y el tortura. juego siempre continuaba. Era- Y eran varios juegos. Y cada juego era una tortura específica. Y no paraban. Cuando las personas no querían torturarlos a las otras personas en los juegos eran torturadas de la misma forma. Y eso es para las personas que están apegados a las herejías del mundo, a esos vicios que Satanás había implantado en la vida del creyente. Y el Señor me decía que cada día que pasa estaba más difícil para que las personas busquen al Señor. Las personas se están enfriando. Las personas están apegados a los placeres de la vida. Y las personas les gustaban los juegos. Y las personas siendo torturados en varios juegos. Y se gozaban en aquellos juegos que eran torturados. Era una fiesta para los demonios, era como un parque de diversiones para ellos. Y yo pude ver también un lugar que había, pude contemplar en medio de aquel lugar, en el Valle de los Cristianos, que había un árbol. Era un árbol muy fea. Era un árbol que era hecho de cuerpos de personas. Las personas estaban agarradas unas de las otras, cabezas por fuera, brazos por un lado, piernas para otro lado. Y aquel árbol era el árbol de la perdición de ellas. Y las personas que estaban allá estaban amarrados uno con otros, cabeza para arriba, cabeza para abajo, piernas para arriba, piernas para abajo, y era muy feo. Era muy feo. Y había mucha tortura, mucho sufrimiento, mucho dolor. Y todo el mundo se quería arrepentir, pero ya no podían arrepentirse. Y es para que nosotros nos enfoquemos al Señor verdaderamente, para que nunca callamos en aquel lugar, porque muchas personas no creen que el infierno existe. Muchas personas dicen que estamos exagerando, que es cosa de nuestra cabeza, que es cosa que el hombre inventa, pero no, amados, el infierno existe. El infierno existe. Y está en nosotros de creer en el Señor, de perseverar en el Señor para no caer en aquel lugar. Yo pude contemplar el Valle de los Cristianos, que muchos cristianos imploraban para tener otra oportunidad, pero no la tenían más. Que ellos solamente creían en que el infierno existía cuando ellos caían en aquel lugar o cuando sus almas estaban aprisionadas y ya no había escapatoria. El infierno no hay escapatoria para nadie. Y hay que tener mucho cuidado, hermano,
Nosotros, cristianos, siervos del Señor, tenemos que comportarnos como verdaderos siervos del Señor. Y el Señor me decía que las personas, nosotros como cristianos, no estamos sirviendo a un Dios que engaña, sino que a un Dios verdadero, que tiene placer en que seamos salvos. Y aún así no queremos creer en la palabra del Señor. Y yo pude ver en aquel lugar que había demonios que estaban trabajando sobre las personas, en aquellas personas que entregaban su ayuno. La entregaban ahora y en 2 minutos ya estaban en redes sociales, viendo novelas, viendo fútbol, estaban practicando las mismas cosas de nuevo. Y el Señor me decía que era aquel demonio que hacía quebrar el propósito para que el creyente no se alimente, no se fortalezca. Y el Señor me decía que hay que tener mucho cuidado de la forma que ayunamos, de la forma que buscamos andar en santidad con Él, porque son los mínimos detalles, hermanos, que a veces no sabemos, y Dios nos alerta. Y el Señor me decía, háblame en secreto, ve en tu cuarto, conversa conmigo y tiene que estar 2-3 horas orando y leyendo la Biblia en comunión con el Señor, y no solamente ayunar por unos minutos y luego entregar y luego jugar y hacer las cosas que hacíamos antes, y de nada vale, porque eso no hacía ningún efecto. Entregar el ayuno es cosa seria. Él es santo y no recibe nada de cualquier forma. Entonces es muy serio, hermanos. El Señor me alertaba para hacer ese ayuno, esa consagración a Él. No era de cualquier manera, no es entregar ahora y después salir. Nos tenemos que resguardar para Él. Tenemos que aproximarnos al Señor. Y el Señor y los demonios estaban allí vestidos, disfrazados de payasos, y hacían payasadas y jugaban con las personas. Y esos payasos les gustaban hacer el circo, y hacían torturas en las personas y magias con las personas. Y así como hacían la magia de cortar a las personas y hacer esos engaños, esos encantos, el Señor decía que es la misma cosa que ellos hacen con las almas de las personas. Les cortaban por en medio, por la mitad, les cortaban las piernas, la cabeza, y era toda una diversión para ello. Y había espectadores como demonios también que se divertían. Y la máscara de payaso se les caía y ellos mostraban su verdadera identidad. Y se les caía aquel maquillaje, aquella pintura, y es una alerta para no estar en los placeres de este mundo. Es tiempo de buscar, no es tiempo de jugar con la palabra del Señor. Es tiempo de llevar las cosas de Dios en serio. La palabra del Señor es todo lo que nos resta. El Señor decía que era para que la iglesia despierte, para que salga de la frieza, para que tome y retome una postura y buscar al Señor en cuanto hay tiempo. Y el Señor decía
que está dando tiempo para que la iglesia se concierte, para que lo busque a Él. Y el Señor O decía, Senhor falava, filho, eu estou voltando. hijo, estoy regresando, dile a mi iglesia que estoy regresando y no E não tardo. tarda. Y yo estoy dando Eu tô dando tiempo. tempo. O tempo que dá eu. Y busque más la presencia del Señor. El Señor me decía, busca más de mi presencia, conságrate más. E aí, se vocês soubessem, Si tú filho, supieras o quanto cuánto vocês tú eres são valorosos valoroso para mí, cuánto yo amo a mi iglesia, cuánto yo amo a aquel que me busca. Aí Y el Señor me decía, falava, esfuérzate, se busca más. No busca más tus intereses, no busques más tus sueños, no busques más los placeres, de Satanás, os enganos los engaños de Satanás. Es tiempo de buscarme, de humillarse en mi presencia. Es tiempo de correr a mi altar y humillarse delante de mí, porque solamente yo los puedo salvar. Y yo le decía, Señor, esme aquí lo que haya en mi vida de equivocado, que me conciertes. Yo acepto el tratamiento en mi vida porque yo no quiero parar en ese lugar. Porque allá hay sufrimiento y sufrimiento sin parar, y las personas sufren y son torturadas, que sentimos en el físico el dolor de aquellas personas sufriendo. Es muy feo, es muy alarmante. El infierno es real y existe. Vamos a esforzarnos y buscar al Señor en cuanto hay tiempo. No hay tiempo de jugar y ni estar con enemistades dentro de la iglesia. Hay que buscar al Señor con todo nuestro corazón, porque no va a haber más tiempo. El Señor está regresando y era lo que el Señor más me hablaba a mí. Estoy regresando, no es tiempo para perder, el tiempo que lo determina soy yo. Y el Señor me decía, regresa a mi altar, regresa a mi primer amor. La frieza ha entrado en mi iglesia, en el corazón de mi siervo, de mi sierva. Y el Señor me decía que muchas personas estaban en aquel lugar porque salían de la iglesia, hablaban del pastor, hablaban de la palabra de Dios y no creían lo que el pastor hablaba, que era herejía, que era mentira, y las personas salieron con calumnias. Y el Señor decía que Él estaba enojado con esas personas, pero había oportunidad todavía para que pidieran perdón de Él, pero no querían porque su corazón estaba cerrado. Y muchas personas están en el valle de los cristianos por causa de esas actitudes, de salir hablando de la iglesia. Nadie tiene ese derecho de estar juzgando a la iglesia. El único derecho que tiene es Él. Si tú te sales de una iglesia, tú eres libre, pero no tienes que estar hablando mal del pastor, de la pastora, y las personas van al infierno por causa de eso, porque están hablando mal de los pastores, de la iglesia, y eso crea una maldición, y la persona no se queda en ningún lugar. A donde vaya, crea contiendas en la obra y en el ministerio. El tiempo pasa, muere y la alma se va al infierno. Y yo miraba otro lugar y aquellas personas estaban siendo torturadas de generaciones y generaciones. Y yo no sabía que existía todo eso, y conversando, y el Señor me decía que era el lugar específico de los saduceos. Yo no tenía noción que existía eso allí. Era un pueblo rebelde que no
ni allí para la palabra de Él. Y el Señor les mostraba el plan de vida para ellos, pero ellos seguían sus propias tradiciones y no creían en la palabra del Señor. Y ellos estaban en contra de la ley del Señor. Aquellas personas estaban siendo torturadas por mucho tiempo. El Señor me decía que estaban allá siendo torturados por mucho tiempo por no creer en la palabra del Señor. Los incrédulos que no creen en el Señor, que no creen en el poder del Señor, que dudan de la obra del Señor, que esas personas están en el infierno. Son por los mínimos detalles que nos vamos para allá. Nuestra salvación la podemos perder por actitudes, por nuestros caminos. Debemos seguir los caminos del Señor. Las personas piensan que es muy fácil, pero no es fácil. No es de la forma que pensamos. Tenemos que estar más en la presencia del Señor, pagar un precio por nuestras vidas, por la vida de los pastores. Y el Señor nos alerta mucho sobre eso. Y no solamente tenemos que orar por nosotros, por nuestra familia, tenemos que clamar por nuestros hermanos, por la nación, que hay muchas personas que están heridas, que fueron expulsados de ministerios. No porque ellos no creían en la palabra del Señor. Y muchas personas van a dar cuenta en aquel gran día del Valle de la Decisión. Y es en el Valle de la Decisión en donde el Señor confronta, donde no puedes mentir, te muestra cara a cara y te apunta. Y te confronta y te muestra lo equivocado que estás. Y el Señor hizo eso conmigo, me confrontó en dónde estaba equivocado, dónde necesitaba cambiar. Tienen que entender, hermanos, que todo es para nuestro bien, que el Señor nos ama, porque si Él no nos amara, si el Señor no me amara, no te amara a ti, yo hubiera desistido de nosotros. El Señor no necesita de mí ni de ti, hermano. Somos nosotros que necesitamos de Él. Siempre vamos a precisar de la gracia del Señor. Tenemos que buscar al Señor, hermano, cuando todavía tenemos fuerza, cuando tengamos brazos para alabar, piernas para ir a la presencia del Señor. Que cada día sea un gran día de oportunidad en nuestra vida, porque hay una lucha muy grande. Yo miraba a Satanás y los demonios. Satanás estaba soltando los demonios. Hay demonios que ya están siendo sueltos, que estaban ahí de generaciones en generaciones presos y estaban siendo sueltos. Y el Señor me decía, eso es una señal que las cosas ya están aconteciendo, de mi venida, que está cerca, está muy cerca mi vuelta. Es para que la iglesia despierte, está fría, que no retroceda de la fuerza del mal, de la fuerza maligna. La iglesia tiene poder. Nos tenemos que levantar en la presencia del Señor, en la casa del Señor. Estamos en la casa de nuestro Padre, de la casa de nuestro Señor. Y yo aprendí mucho, algo conmigo, que el Señor trató conmigo, amados. Solo quien me conoce sabe lo que yo pasé, lo que yo ya viví. Y hoy ustedes piensan que yo estoy así porque Dios se revela para mí, pero nadie sabe, pocas personas saben lo que yo ya pasé y sufrí. Pero yo alabo a Dios, porque Dios tiene misericordia de mí, de ti. Que estén alertas para mí, para usted, porque las cosas de Dios son serias, no tratarlo de cualquier manera. Y es hora de correr a los pies del Señor. El Señor me decía, es tiempo de regresar a mi altar. Regresen todos a mi altar, porque yo los quiero salvar, yo los quiero restaurar, yo los quiero curar.
Entonces, mis amados, fue fuerte para mí y muchas cosas personales que el Señor trató conmigo y no voy a comentar aquí. El mal existe, hermano, así como nuestro Señor existe y Él reina y va a reinar para todo y siempre, pero también el mal existe, hermanos. El mal existe, pero tenemos que perseverar con fe, con la palabra del Señor, porque si no tenemos fe, no vamos a ser salvos, porque en el valle de los cristianos hay muchos que no tienen fe en el Señor. La frieza había tomado cuenta de la iglesia y se rebelaban contra la iglesia del Señor. Pero el Señor es con nosotros, hermanos. El Señor es contigo. Amén. Entonces es eso. Es eso que el Señor me mostró. Es eso que estoy compartiendo con los amados hermanos. Amén. Las cosas de Dios son muy serias. Y el Señor me decía que las personas que se estaban levantando contra la iglesia de Él y salían difamando la iglesia, hablando, criticando. Las personas hablaban que no creían lo que estaba aconteciendo, decían que éramos locos, decían que éramos una secta, que éramos usados por Satanás. En aquel gran día, el Señor decía que iban a ver esas personas que están criticando al Señor. Tenemos que entender que la iglesia no es nuestra, que la iglesia es del Señor. No tenemos ese derecho de estar criticando a nadie. Él está enojado con las personas que se están levantando contra la obra del Señor. Y el Señor me decía que Él no era un Dios de confusión. Él no crea confusión. Y Él me decía que la contienda, confusión, no proviene de Él. Y el Señor iba a cobrar de las personas que criticaban a los apóstoles, a los que estaban persiguiendo a los siervos de Él, a la iglesia de Él, estaban persiguiendo a Él. Y el Señor dijo que Él iba a cobrar de aquellas personas que están criticando y iban a comenzar a enfermarse. Y el Señor decía que Él los iba a tocar de una manera diferente, que ellos van a sentir y van a llorar. El Señor decía, porque yo les he avisado, yo les he alertado, pero no creen. Y las personas están difamando a los apóstoles, a la iglesia. Y el Señor decía que Él iba a tocar a las personas con heridas. Las personas se iban a quedar enfermas. Y yo vi, iba a venir el juicio de Dios mientras no se concierten con Dios. Y las personas tienen placer en sus prácticas de estar difamando a las personas, y no es así. Dios no se agrada de esas actitudes. Un verdadero cristiano que sirve al Señor no difama a nadie, no sigue a nadie. Y muchos perseguían a los apóstoles, y era para que ellos mantengan su postura y prediquen la palabra del Señor sin temer, porque el Señor estaba con ellos. La iglesia era del Señor. Por más que el Satanás use a las personas para difamar, Él está en el control de todo, en el control de las cosas. Y el Señor me decía que estaba muy enojado de esas personas que salían difamando, que se la pasan haciendo videos y calumniando. Y el Señor decía, miren la vida de mis siervos, ellos no persiguen a nadie, ellos llevan mi palabra, ellos llevan mi amor, ellos acogen a las personas con mucha gratitud. Está llegando el tiempo de yo cobrar de mi juicio
porque nada escapa de mi justicia, y yo voy a cobrar y va a ser de mi forma. Y el Señor me decía que Él iba a cobrar a las personas que difaman a los apóstoles, a la Shalom. Y dicen que Dios no está operando, que hay un espíritu de engaño. Y Dios me mostraba los demonios en los falsos arrebatamientos de esas personas. Y las personas creían todo distorsionado. Y el Señor decía que le estaba dando dirección a los apóstoles para que comiencen a orar, porque el Señor va a afirmar y va a revelar qué personas van a visitar a la iglesia. No va a ser cualquier persona, van a ser personas verdaderas, sinceras. Y el Señor no va a dejar que el siervo y la sierva sean engañados. Quienes no persiguen a nadie, no difaman a nadie. Y el Señor decía que se agradan de aquello que están haciendo, llevando la palabra del Señor, alcanzando vidas, libertando familias. Y el Señor decía que es apenas el comienzo, porque la obra se va a expandir, se van a abrir nuevas iglesias. Y así como hay guerras, hay victorias, pero el Señor es con nosotros. Amén, hermanos. Esa fue mi experiencia. Palabra de los apóstoles. Gracia y paz, pueblo de Dios. Aquí quien les habla es el apóstol Joselino Alves. Quiero comenzar mi comentario acerca de esta experiencia con una palabra que está en el libro de Mateos, capítulo 7, 21 adelante. Ni todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, pero aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de la maldad. Mi Dios, qué palabra tan fuerte, qué experiencia tan fuerte, hermanos, como el propio Señor. Ni todo el que me dice Señor, Señor, ni toda persona que me dice que es creyente va a entrar en el reino de los cielos. Imagine en aquel grande día del juicio del Señor, a que diga, apártense de mí ustedes que practican la maldad. Hermanos, la maldad está conectado al corazón. Una persona inicua que tiene un corazón sucio no puede, por más que la apariencia, que por fuera viva la sana doctrina, que esté presente en los cultos, que dé gloria, adorando. Pero ¿qué hay en el corazón? Del corazón es el que procede la vida. Y la vida eterna. Usted escuchó esta experiencia del hermano Humberto. Personas en el infierno siendo torturadas y varias formas. Y así como Humberto y varias personas de la iglesia Shalom han ido al infierno y visto personas torturadas. Hermanos, esta es una alerta para que yo y tú vengamos a vigilar en todo tiempo, amén, hermanos, y guardar nuestro corazón, guardar la sana doctrina, guardar la doctrina del cuerpo, alma y espíritu. ¿No es eso, apóstola? Es eso, apóstolo. Y causa un cierto temor, exactamente por el hecho de haber visto muchos cristianos que a los ojos de Él están aquí en la tierra, vivir en santidad. O sea, tenían la santificación del cuerpo, pero el alma estaba corrompida por sentimientos, por deseos, por cosas que precisamos. Por eso la Biblia dice que ni todas las cosas debemos de guardar nuestro corazón. Necesitamos aprender eso, pedir constantemente, diariamente, que Dios escudriñe nuestros corazones para ver si hay algún camino mal, como David lo hacía. Guíanos por los caminos rectos, eternos.
Necesitamos realmente decirle a Dios que escudriña nuestros corazones, porque solo el Señor sabe cómo estamos por dentro, hermanos. A veces que nuestros ojos está todo bien, a los ojos de Dios siempre hay algo para mejorar. Entonces que podamos tener esa vigilancia, ese sentimiento con nuestras emociones, vivir la sana doctrina, no solamente en el cuerpo, en el vestimento, sino en el alma, con el Espíritu Santo, irreprensibles, como dice 1 Tesalonicenses 25-23, preparándonos para la vuelta del Señor, hasta la venida del Señor. Y es más una experiencia tremenda, gloriosa, y que tengo certeza que el Señor permitió esa experiencia a nuestro amado hermano, porque el Señor quiere traernos un despertar para los últimos días. El Señor nos quiere enseñar cosas nuevas. Amén. Que Dios los bendiga. Amén, Su vida en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Y al final de la experiencia, Él dice, porque muchas personas hacen calumnias, no creen, tienen incredulidad, y ellos acaban ser movidos por envidia, soberbia, no lo sé. Y el Señor decía que iba a tomar nota, iba a tomar cuenta. Y el deseo del Señor es de que el pecador se arrepienta. Tal vez quien nos calumnie ya se arrepintió, pero la venganza pertenece al Señor. Que Dios los bendiga. Y como dijo Jesús, quien te golpee en una mejilla, que te golpee en la otra. Pero ese no es el trabajo del cristiano. El cristiano es predicar la palabra y seguir adelante. Y hay una palabra que dice, busca al Señor mientras se puede encontrar. Y esa fue nuestra campaña que hicimos en la iglesia hace poco tiempo atrás. Entonces, hermanos, tenemos poco tiempo, tenemos que aprovechar el máximo posible, redimiendo el tiempo, porque los días son malos, para que podamos alcanzar nuestra salvación y así un día morar con ellos en el suelo. Vamos a orar, apóstol. Aleluya. Señor, mi Dios y mi Padre, gracias por esta experiencia. Señor, ayúdanos a librarnos del infierno. No dejes, Padre querido, que el enemigo robe y nadie robe nuestra corona, pero que podamos creer en tus promesas, creer en tu salvación, creer en la esperanza de la salvación. Padre querido y amado, bendice cada persona que oyó esa experiencia, que alcance la salvación y que algún día podamos estar todos nosotros juntos en el cielo, celebrando las bodas del Cordero, abrazándote, viendo tus maravillas, estando contigo, como dice el salmista David, y habitaré en la casa del Señor para todo y siempre. Bendice tus hijos y tus hijas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.